Estimados docentes, alumnos y personal administrativo, en nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica, les doy la más cordial bienvenida al seminario departamental del Centro de Biotecnología Genómica. En esta ocasión estará a cargo del doctor Luis Lozano Aguirre, profesor del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema a tratar será herramientas bioinformáticas para el análisis de datos ómicos. Entonces, doctor, bienvenido y adelante. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Y bueno, no sé si también voy a apagar por este momento la cámara. Y ya cuando termine la vuelvo a prender. Nada más pensando que no vaya a haber mucho problema por el ancho de banda, cosas por el estilo. Déjenme pongo mi presentación. Voy a compartir todo el desktop. Ok. Bien, entonces, nada más les pregunto si... estoy tratando de... Bueno, déjenme, antes de esto voy a minimizar muy bien. este aquí para no verlo. Bien, entonces, bueno, ¿se ve, verdad, mi presentación? Bien, muchas gracias. Entonces, como bien había comentado el doctor, la presentación tiene el análisis de datos ómicos. Puse ese título pensando porque la doctora Xochitl me había comentado que es un seminario, en muchos casos, pues es de bioinformática, ¿no? Un título alterno que realmente a veces manejo para este tipo de datos es genómica y metagenómica de organismos y ambientes, ¿ok? Entonces, durante la presentación, sí voy a hablar de herramientas como tal, pero no voy a profundizar realmente en la herramienta per se, en el algoritmo y en cosas por el estilo. Más bien es el uso de la herramienta, la aplicación de la misma y la interpretación de los resultados para 4 ejemplos que les voy a mostrar. Yo espero tardarme alrededor de 45 minutos y de ahí en adelante el tiempo que sea necesario de preguntas o comentarios. Bien. Entonces, como les comentaba, el tema de la plática, les voy a comentar muy rápido sobre nosotros, la unidad de análisis bioinformáticos, y del Nodo Nacional de Bioinformática y los talleres que realizamos en el Centro de Ciencias Genómicas. Hoy en día los hacemos en línea. Y después les voy a comentar un poco sobre los análisis metagenómicos, pangenómicos y genómicos, y los 4 ejemplos que les voy a mencionar. Uno tiene que ver con genómica de patógenos, donde hacemos pangenómica y filogenómica. 2 ejemplos de metagenómica, uno con patógenos y el otro con metagenómica de suelos. Y finalmente con un análisis igual pangenómico y filogenómico, en este caso de parásitos. Bueno. Entonces, bien, nada más para como comentario, como habían dicho, pues formo parte desde hace 5 años de la unidad de análisis bioinformáticos, que el origen de esta unidad es realmente trabajar con los diferentes programas que están dentro del Centro de Ciencias Genómicas, ¿no? Y como pueden ver ahí en azul, pues todos los son diferentes programas que tienen que ver con ecología, evolución, genómica funcional de eucariotes y procariotes, ingeniería genómica, etc. Con el tiempo, y muy rápidamente realmente, empezamos a tener distintas colaboraciones con grupos de investigación de otras universidades e institutos a nivel nacional, como es la Universidad del Estado de Morelos, lo que son estos centros como el SENACICA o el INIFAP, el Instituto Nacional de Salud Pública, universidades de los estados, como ha sido la UAS en Sinaloa. Asimismo, en Obregón hemos tenido la posibilidad de impartir talleres, de asistir, y también ya tenemos varios años en colaboración con la doctora Xochitl, que yo le agradezco mucho la invitación, tanto para esta plática como para poder impartir clases con ustedes. Y hemos tenido pues, el gusto de que la doctora Xochitl haya podido también venir acá a Cuernavaca a asistir justamente a los talleres internacionales.
Y bueno, lo que les mencionaba es que formamos no tanto, pero sí apoyamos en gran medida la unidad de análisis bioinformático, al Nodo Nacional de Bioinformática, en los talleres internacionales de bioinformática. Eh, Son talleres que tenemos el gusto de recibir a muchos estudiantes, técnicos o investigadores de toda la República y en algunos casos del extranjero, donde, en mi caso particular, justamente he tenido la posibilidad desde el 2014 de impartir el taller de genómica y actualmente es genómica y metagenómica, el cual este último lo hemos podido impartir ya 2 veces el año pasado y lo logramos hacer en línea, lo cual fue un reto ahora con esta situación que tenemos actualmente en el país y a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, bueno, finalmente les comento que les hablo como de la unidad de análisis bioinformático, pero somos 2 personas. ¿Okay? Gaby Guerrero y su servidor Luis Lozano, quienes durante pues, bastante tiempo hemos estado trabajando. Esto realmente es lo del Nodo Nacional de Bioinformática, pero ahí se encuentra Gaby, por ahí también estoy yo. Y bueno, como Nodo llevamos 5 años, pero trabajando en esto tenemos 10 años, ¿ok? Entonces, hemos ido avanzando y conociendo las diferentes herramientas y entendiendo cómo debemos de trabajar y funcionar con los distintos grupos de investigación e investigadores que tienen diferentes necesidades. Entonces, no se trata solamente de saber cómo se utilizan las herramientas bioinformáticas. Le damos un mayor énfasis a la interpretación de los datos. Y entonces colaboramos y, por ejemplo, yo en mi caso soy biólogo, pero Gaby es informática y tenemos mucho contacto con los investigadores y con estudiantes de diferente formación. ¿Okay? Y entonces nos nutrimos mucho tanto de los proyectos como de la formación de las personas. ¿Okay? Y es así como hemos avanzado en diferentes áreas, ya sea genómica, metagenómica, transcriptómica, genómica, para saber cómo proceder y cómo interpretar los datos. ¿Okay? Y en ese sentido, la plática va enfocada a diferentes proyectos, qué herramientas usamos y cómo hemos ido obteniendo resultados. Bien, entonces solamente de forma introductoria, muchos de ustedes saben esto que les voy a estar mencionando, pero como sé que puede haber estudiantes, entonces no está de más comentarlo. Existen muchas tecnologías de secuenciación que hoy en día se han abaratado bastante los costos. Una de las más usadas es Illumina, tiene muchísimas plataformas. Ahí también, bueno, menciono solamente de forma histórica lo que es Roche 454. Esa plataforma como tal ya no existe, que era la de pirosecuenciación, como muchos sabemos. Pues en la carrera entre estas dos empresas, Illumina y Roche, pues Illumina terminó ganando y entonces pues continuaron esta plataforma de pirosecuenciación 454, surgieron otras como es Solid y Ion Torrent, y luego llegaron las de tercera generación, PacBio, Moleculo, Nanopod o MiniIon, que otorgan otro tipo de ventaja, ¿no? Que ahorita no me voy a meter en ese tipo de cuestiones, lo que son lecturas cortas pareadas o lecturas largas, que nos permiten de mejor forma, digamos, obtener lo que es el genoma que estamos ensamblando. ¿Okay? Nada más cabe mencionar históricamente que una vez que Roche pierde con Illumina esta carrera, pero la empresa lo que hace es comprar una de las plataformas de PacBio para competir con Illumina, ¿ok? Pero Illumina luego también hace su procedimiento para tener lecturas largas, etc. ¿Ok? Entonces, es una carrera que nos beneficia a todos nosotros porque con el tiempo se van abaratando los costos. Y al irse abaratando los costos, nosotros, gente de bioinformática y gente que trabaja ya sea con genómica o metagenómica, saben que en las bases de datos el número de genomas en este ejemplo solamente pongo los bacterianos, pero el número de genomas en general, con esta forma que se han ido abaratando los costos, el número de genomas se han ido incrementando. Aquí hay un problema para los que hacemos genómica comparativa, y es que como ven en la gráfica superior izquierda, es que el número de genomas, en este caso bacterianos completos, es decir, genomas cerrados, no ha crecido a la par como el número de genomas bacterianos que están en draft o están incompletos. Y eso a veces no nos gusta a nosotros porque no podemos contestar algunas preguntas de interés como podrían ser, digamos, conocer los diferentes rearreglos genómicos. ¿Okay? Si yo no tengo el cromosoma completo,
No puedo estar del todo seguro el total de inversiones o duplicaciones que tengo en un genoma. Lo que sí tengo es el total de genes, muy seguramente. ¿Ok? Y entonces podemos ir viendo en estas gráficas cómo ha ido aumentando este número de genomas. ¿Ok? Y, y como menciono ahí, pues solamente el 30% de los genomas de estas bacterias están cerrados. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Porque hoy en día los proyectos genómicos, a diferencia de cuando se empezó hace mucho tiempo, solamente para platicarles, yo cuando llegué en mi doctorado al Centro de Ciencias Genómicas, se acababa de secuenciar el primer genoma de una bacteria en México, que se fue Rhizobium etli, simbionte del frijol. Fue esa razón realmente por la que yo me fui a hacer el doctorado ahí, para empezar con un proyecto genómico. Y era un proyecto de un solo genoma que se terminó y salió justamente en la revista PNAS. Hoy en día es muy poco probable que un genoma, sobre todo bacteriano, solamente uno salga en una revista de este tipo, ¿no? O sea, por lo general, estos proyectos ya involucran un alto número de genomas, ¿ok? Luego, entonces, nosotros que nos dedicamos al análisis de datos y a la interpretación de los mismos, hemos aprendido a proceder de una forma un poco más dinámica para poder trabajar con esa cantidad de información. Y no solamente es eso, sino también tener los recursos computacionales, tener un servidor con suficiente RAM y con suficiente espacio en disco. ¿Ok? Y de esa forma es que pongo un ejemplo bastante sencillo, donde empezamos a generar nuestros propios diagramas de flujo para utilizar los diferentes programas que necesitamos para proceder hasta cierto punto del análisis. En algunos casos nos podemos quedar hasta el nivel de ensamble. Pasamos por análisis de calidad con diferentes programas como FastQC, TrimValor, Trimomatic, que quitan las bases incorrectas o adaptadores producto de la secuenciación, y pasamos directamente al ensamble con 4 o 5 ensambladores, los competimos y vemos cuál nos da el mejor resultado. A veces avanzamos a comparar los ensambles para decidir cuál es el mejor. En algunos casos intentamos cerrar el genoma con diferentes programas, pero les recuerdo, en función del número de genomas que tengamos y la necesidad de obtener los resultados para entrar a los análisis, eh, tenemos nuestros propios diagramas de flujo para hacerlo de una forma eficiente, digamos, ¿ok? Pero eso nos ha metido en el reto justamente de la correcta interpretación y manejo de los datos y de los programas, ¿no? Por ejemplo, análisis de calidad de las lecturas, pues muchos de ustedes han de conocer este programa FastQC, donde hay que interpretar de forma correcta las diferentes gráficas. Otra vez, no me voy a meter ahorita en eso, pero bueno. Luego, otra de las cosas que es necesario conocer es cuando estamos trabajando con ensambladores o con diferentes programas, si bien no somos expertos en la totalidad de la profundidad de los algoritmos, sí es importante entender qué está haciendo el programa para que no sea una caja negra. ¿Sí? Y entonces, en el caso de los ensambladores, aquí pongo un ejemplo que es el Overlap Consensus Layout, que era bueno, todavía sigue siendo una de las formas que algunos ensambladores utilizan para obtener los contigs y en algunos casos el genoma completo. ¿Sí? Pues era un método eficiente cuando tenías lecturas largas, tipo justamente las de 454, ¿no? Y no tenías un gran número de lecturas. Es decir, cuando hablo de un gran número de lecturas, eran cientos de miles. Más adelante aparece Illumina, que nos da millones de lecturas, un poco más cortas, empezaron de 36 bases, hoy en día llegan hasta 300, y entonces varios grupos, ¿no?, de distintas universidades se dieron cuenta que tenían que proceder con distintos algoritmos, decidieron empezar a trabajar con las gráficas de De Bruijn. ¿Okay? Cabe mencionar que no es que ellos crearan las gráficas de De Bruijn, ya existían, ¿no? Se utilizaban para otro tipo de problema, pero se dieron cuenta que podían ser usadas para el problema del ensamblaje de genomas. Tienen una aproximación un poco distinta, trabajan con Cameros, donde el Camero significa que cada una de las lecturas que viene de la plataforma de secuenciación se va a fragmentar en un tamaño de palabra. Con esa palabra se genera una gráfica, que es lo que se ve aquí abajo, donde hay un algoritmo que lo que hace es resolver la gráfica. Y lo que nos otorga, al fin y al cabo, son regiones del genoma ensamblados. ¿Okay? Pongo un ejemplo de un programa que fue uno de los primeros, ¿no?, que se llama Velvet, donde se puede utilizar a nivel genómico, a nivel metagenómico, y ese es otro de los puntos que es importante conocer, que es los programas también van evolucionando y
cuando originalmente solo eran usados para analizar, digamos, genomas, y tal vez eran solamente diseñados para genomas microbianos, posteriormente van creciendo y ya pueden ser usados para transcriptómica de novo, para datos metagenómicos, etcétera. ¿Ok? Y en ese sentido, les estaba hablando de los datos genómicos. En el caso de datos metagenómicos, las tendencias son semejantes. El número, y en este caso no son metagenomas, son publicaciones. ¿Okay? El número de publicaciones metagenómicas ha ido aumentando. Obviamente va de la mano justamente con tener metagenomas, ¿ok? Entonces, esto otra vez es producto de las plataformas se han ido abaratando y han ido adquiriendo otras propiedades que permiten justamente analizar este tipo de datos. ¿Okay? Si comparamos México a nivel mundial en publicaciones metagenómicas, no estamos tan mal. Veamos el color verdecito, que es el color de México, está en, digamos, 101, 250 publicaciones. Obviamente no competimos con China o Estados Unidos, que son los más grandes, y algunos países europeos que están en rosita, como Francia, Alemania, Inglaterra. ¿Ok? En el caso de América, pues bueno, Brasil sí tiene un mayor número. Se cerró el Está cerrado el doctor. micrófono. Si lo puede abrir el doctor Luis. Doctor, le solicité activar su micrófono, no se escucha, ¿puede activarlo? Su micrófono, doctor Luis. No. Está. Tal vez si puede detener la compartición para ver el mensaje del audio. Sí, ahí le subió el volumen en la computadora, sin embargo en el Zoom debe de ver el icono donde está el micrófono. ¿O no? Ahí. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya. Muchas gracias. Es que ni siquiera, no me dejaba tampoco ni siquiera dejar de compartir la presentación, pero ya lo logré. Bueno, les mencionaba que bueno, esta es nada más la imagen, cómo están a nivel mundial las publicaciones y cómo está México situado, ¿ok? Bien, entonces, según va avanzando las diferentes tecnologías de secuenciación y de otros tipos de tecnologías, las herramientas bioinformáticas también van avanzando a la par, ¿no? Dependiendo de las necesidades que se van requiriendo. Bien, entonces, ok, al igual que en la parte genómica, en la parte metagenómica procedemos con distintos diagramas de flujo, no me voy a detener en esto, pero dependiendo del tipo de análisis, ya sea, digamos, 16S o shotgun, tenemos que pasar igual por el análisis de calidad, el ensamble, en algunos casos realinear las lecturas, hacer el binning, predecir los genes y entrar a la genómica comparativa, ¿ok? Voy a dar, dentro de los ejemplos que ya voy a dar, voy a estar mencionando qué tipo de partes de estos tipos de diagramas de flujos nosotros trabajamos. Pero bueno, para no hacer esto muy largo, les vamos a hablar del primer ejemplo. Algunos ejemplos son un poquito más largos que otros, otros son más sencillos. Cabe mencionar que todos estos ejemplos que estoy poniendo son de proyectos que ya estamos a punto de terminar, estamos en proceso de empezar a escribir, digamos, el trabajo. El último ejemplo más bien sí está terminado y fue con el cual se titularon 2 estudiantes, pero ahorita les platico eso. Bien, este primer ejemplo, que perdón, es ese de genómica de patógenos, donde aplicamos un poco de pangenómica y filogenómica,
tiene que ver con una colaboración con la Universidad del Estado de Morelos, con el doctor Guadalupe Peña, que está ahí en la UAM, y el doctor Iván Arenas, que está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que realmente son amigos de hace mucho tiempo. Entonces, platicando con ellos, nos comentaron que estaban haciendo bioensayos para saber qué tipos de bacterias son patógenas de unos áfidos que atacan la caña de azúcar, ¿ok? Y el soro y otros sembradíos. Entonces, lo que ellos hacen es toman los cadáveres de estos áfidos. Yo no soy experto en esa parte, pero lo que hacen es muestrean el cadáver, crecen en cajas de Petri con diferentes medios y ven qué bacteria está creciendo ahí, o tratan de determinar qué bacteria. Entonces, cuando llegaron y nos dijeron, pues mira, hemos determinado que tenemos una bacteria que es gamma protobacteria del orden enterobacteriales del género Pantoea, que además con más experimentos hemos determinado que es la bacteria que está matando al áfido. ¿Ok? Pero necesitamos conocer cómo es lo que está haciendo. Entonces, lo que nos propusieron para la colaboración es, vamos a secuenciar el genoma y simplemente una vez que se tenga el ensamble, la pregunta es, ¿qué genes de virulencia, o genes de resistencia a antibióticos, o qué genes nos pueden explicar, ¿ok? Que esta bacteria, bueno, primero conocer las características de la bacteria, además tratar de entender cómo es que ataca, digamos, al áfido, ¿no? Melanaphis saccari. Bien, y entonces, platicando con ellos, dije, bueno, lo primero que hacemos, obviamente, es entrar a la parte biológica, ¿no? Y entonces decimos, pues Pantoea, está dentro de las bacteriales, ¿qué características tienen este tipo de género de bacterias? Pues bueno, las hay de vida libre, tanto en suelo como en agua, pero también están asociadas de forma simbiótica o de forma patógena, ya sea con animales y con plantas. ¿Ok? Y entonces es bastante interesante porque se pueden utilizar algunos de estos géneros, se han utilizado para cuestiones terapéuticas, para bioremediación, y en este caso lo que querían ellos era utilizarlos como biocontrol. ¿Ok? Entonces lo que estaban seguros es que es Pantoea. Y entonces ellos mandaron a secuenciaron un gen, ¿ok? LEU-S, y llegaron diciendo, ¿saben qué? Sabemos que es Pantoea de Leggi y tenemos el genoma. Y entonces, pues bueno, lo primero que hacemos nosotros es, justamente llegamos, o sea, entramos a la parte de, tenemos la secuenciación masiva, hacemos el análisis de calidad, utilizamos programas como TrimValor y Trimomatic, como les mencioné, quitan los adaptadores, quitan bases de mala calidad. Procedemos a utilizar por lo menos 3 o 4 programas como Velvet, Spades, Nubler no le hagan caso, pero utilizamos Avis, a veces IDVAUD, aunque IDVAUD es para metagenomas, también lo usamos en la cuestión genómica, y después comparamos los ensambles con programas como MOMER y QUAST para decidir cuál es el mejor, y en algunos casos, si decidimos hacer un híbrido entre ensambles, ¿ok? Y de ahí decidimos con cuál ensamble vamos a continuar para la anotación y buscar los genes de interés. ¿Okay? Obviamente, les mencionamos, pues mira, vamos a ver si los datos que obtenemos con estas herramientas bioinformáticas van de acuerdo a lo que ustedes esperan en la realidad biológica. Entonces, hay datos que no se pueden a veces avanzar más. Nos quedamos con 98 contigs, o sea, 98 regiones genómicas ensambladas del cromosoma de esta bacteria. El tamaño del genoma cuadraba con el esperado que ellos conocían, 4.8 megas, y un GC también del genoma que ellos esperaban. Y entonces, lo que nosotros les propusimos es decir, ok, tú ya tienes todos los genes del genoma. Y en las bases de datos existen muchas Pantoea, ¿okay? Secuenciadas, no solamente de DeLeggi, que son las que ustedes consideran que es la que ustedes secuenciaron, que es esta que aparece en el recuadro, la de abajo, Pantoea DeLeggi ET90. Esa es la cepa de ellos. Les digo, pues, si ustedes pueden tomar o tomamos los genomas de todos estos organismos, tomamos los proteomas de todos estos organismos, podemos hacer una filogenia mucho más robusta, generando clústeres de ortólogos y mediante los clústeres de ortólogos decidir cuáles son buenos marcadores. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos 2 herramientas que se llaman Get Homologous y Get Phylomarkers. ¿Okay? Get Homologous y Get Phylomarkers
Yo los he usado bastante porque un investigador muy buen amigo aquí del Centro de Ciencias Genómicas, el doctor Pablo Vinuesa, los diseñó junto con Bruno Contreras, que es un investigador que está en España. Y entonces generaron estos dos programas donde Get Homologous va a blastear todo contra todo. Todos los genes y todas las proteínas las blastea, ¿ok? Y lo que hace es generar grupos de ortólogos con 3 diferentes metodologías, ¿ok? Bidirectional Best Hits, lo que son los Clusters of Orthologous Groups, ¿ok? Y entonces, bueno, y OrtoMSL. A partir de 3 metodologías, lo que se ve ahí a la derecha, trata de ver entre las 3 metodologías cómo convergen en el mismo grupo de datos que sean congruentes. Y entonces, ahí en ese ejemplo, lo que tenemos son, digamos, 456 grupos de ortólogos que los 3 métodos definen, ¿ok? De forma fidedigna. Y después el programa Get Phylomarkers lo que hace es decidir de esos grupos de ortólogos que comparten entre todas las cepas que estamos usando, que son las que se ven ahí en la filogenia, digamos, cuáles son buenos marcadores filogenéticos. ¿Cómo hacen esto? Aquí, bueno, les muestro por lo menos que Get Homologous, para todos estos, todas estas pantoeas que les pongo ahí, no les pongo el nombre de género, solamente les pongo el nombre de especie, Cálida, Gabinae, Alagi, Teícola, etc. Para todas esas especies de pantoea, comparten 1.344 grupos de ortólogos, ¿ok? Donde la regla es que deben de tener un solo representante, un solo gen y una sola proteína en cada grupo de ortólogos, cada una de las especies. Y eso nos da 1.344 familias. Pero nos preguntamos, ¿podemos hacer una filogenia con esas 1.034 familias de genes y de proteínas? Pero antes checamos con Get Phylomarkers, que es una muy buena herramienta, cuáles de estas familias son buenos marcadores filogenéticos. De forma que queremos evitar aquellas familias donde tenemos, digamos, por ejemplo, evidencia de recombinación, que nos metería ruido en la reconstrucción filogenética. Una vez que pasamos el análisis con Get Phylomarkers, nos quedan 984 familias. Y entonces hacemos nuestra filogenia con este número de genes, ¿ok? Y una vez que hacemos toda la reconstrucción filogenética, aquí no lo muestro, pero utilizamos programas como bayesianos o métodos de máxima verosimilitud, como el programa FineML, nos da una filogenia de este tipo, donde ustedes pueden ver que el sustento de las ramas es del 100%, aunque aquí aparece como 1, excepto 2 que están en punto 91 y punto 98. Y aquí encontramos que la cepa que ensamblamos realmente no se parece a DeLeggi, sino que es muy cercana a Vagans. Y entonces lo que les comentamos es que esto es mucho más robusto que la filogenia que tenían con un solo gen, que era el LEU-S. Bien. Entonces, esta aproximación filogenómica nos da una mejor resolución de qué bacteria es la que tenemos, y entonces ya entramos a la genómica comparativa y decimos, bueno, Vagans también es una bacteria que puede ser patógena y tiene sentido justamente con que la que se secuenció en este caso sea patógena. Bien. Y entonces, no nos quedamos solamente con la parte filogenómica, hacemos un poco de estudios de estos de Average Nucleotide Identity, donde comparamos todas contra todas, o sea, alineamos genoma contra genoma, ¿ok? Y lo que vemos, al fin y al cabo, es cómo se dan las agrupaciones de estas. Y en este caso, se vuelve a agrupar a nivel, no solamente de esos genes que eran buenos marcadores, sino a nivel genómico completo, alineando todo el genoma contra todo el genoma de todas contra todas, tenemos que se vuelve a agrupar junto con Patoia Vagans. Entonces, dos aproximaciones, genómica y filogenómica, nos está diciendo que es Patoia Vagans. Y finalmente, nos dan más información estos análisis pangenómicos, porque podemos ver que al nivel, obviamente a nivel de género, lo que tenemos es un genoma accesorio abierto, es decir, que cada vez que se secuencie una nueva pantoea, es muy probable encontrar genes nuevos, y que el core genome que tenemos está alrededor de los 1.300, 1.200 y tantos genes. Eso puede ir disminuyendo también según se vayan secuenciando más pantoeas, ¿ok? Y entonces, una vez que tenemos estos datos, ya podemos empezar
el análisis funcional del genoma core y el genoma accesorio, de Pantoea vagans específicamente, para tratar de entender, digamos, lo que hace en la naturaleza, que es decir, la posibilidad que tiene para estar de vida libre o ser patógeno del áfido. ¿Ok? Y de misma forma, los análisis pangenómicos nos permiten averiguar cuáles son los genes únicos de esta cepa y cuáles compartes con otras Pantoeas vagans. ¿Ok? Entonces, ahí termina, digamos, ese análisis y tenemos un trabajo un poco más completo, determinamos de mejor forma con qué estamos trabajando y podemos entender de mejor manera cómo es que hace o cómo es que logra ser patógeno de los áfidos y la posibilidad de utilizarlo como biocontrol en los diferentes sembradíos, ya sea de sorgo o de caña de azúcar. ¿Bien? Entonces, ese es uno de los ejemplos donde aplicamos una aproximación, repito, filogenómica, pangenómica, para caracterizar de mejor forma y una caracterización inicial de una bacteria, ¿ok? Y entender mejor qué es lo que está haciendo. Otro ejemplo que es, digamos, mucho más aplicado, que es de metagenómica de patógenos oculares, surge a partir de una interacción que tenemos con médicos en la Ciudad de México, en los cuales ellos reciben pacientes con infecciones oculares, pero ya en un estado un poco grave o avanzado de la infección, y lo que hacen es muestrear dentro del ojo con una aguja, sacan muestra y lo mandan a secuenciar. Entonces, aquí lo que nos piden, ¿no? En esta colaboración, lo que nos dicen es que necesitamos hacer un diagnóstico muy rápido y muy certero, ¿ok? Entonces, la idea es saber, digamos, prácticamente una vez que tenemos la muestra, en pocas horas poder identificar cuál es el patógeno que está presente en esa muestra metagenómica ocular para poder informarles a ellos y ya los médicos deciden, pues digamos, el cóctel de antibióticos ad hoc justamente para ese tipo de patógeno, porque como se podrán imaginar, algunos patógenos que existen hoy en día y sobre todo más estos que se encuentran a veces en los hospitales, pues resisten una cantidad de antibióticos muy grande, ¿no? Un abanico de... Para ellos es útil conocer de forma rápida y eficiente con qué están lidiando. Y entonces regresamos a esta parte de definir los programas en un diagrama de flujo para proceder de la manera correcta y llegar rápido a un resultado que les sea útil a ellos. Bien, entonces, al igual, pues bueno, en este caso utilizamos, ahí está el análisis de calidad, limpieza de datos. Hay un paso nuevo que es utilizar un programa que se llama Bowtie, donde, como ustedes se imaginarán, si es una muestra de humano, pues vamos a tener parte del genoma del humano que estaba ahí. Entonces tenemos que quitar todas aquellas lecturas que pertenecen al humano para quedarnos con las lecturas que pertenecen a bacterias y a virus. Entonces, ese es un paso adicional en este procedimiento metagenómico a la hora de trabajar con este tipo de datos. Bien, entonces lo que hacemos, una vez que ya tenemos solamente las lecturas que corresponden a bacterias, utilizamos programas como Metaflan 2, Kraken 2, Kaiju, por lo menos 3 programas, donde vamos a poder determinar qué organismos están presentes. Cabe mencionar que estos programas, dependiendo cada uno de ellos, va a utilizar marcadores moleculares o genomas completos para determinar qué organismos están presentes en la muestra metagenómica. ¿Ok? Y después vamos a proceder a ensamblar con estas lecturas que nos quedaron, que no son del humano, también vamos a ensamblar regiones genómicas. Ahí cabe mencionar que la asignación taxonómica se puede hacer de dos formas. Una es solamente con las lecturas que son de bacteria y de virus, para tratar de determinar qué organismos están presentes, y otra es, una vez que ensamblamos, también estas regiones genómicas ensambladas podemos determinar a qué organismo pertenecen. La ventaja de esta segunda aproximación, que es la que menciono ahí de ensamble de genomas, es que una vez que nosotros sabemos cada región genómica o CONTIG a qué organismo pertenece, al mismo tiempo podemos anotar los genes y sabemos qué genes pertenecen a qué organismo. ¿Okay? De la misma forma, con bases de datos tipo CART y BFD, podemos buscar genes de resistencia a antibióticos y genes de virulencia. Que esos son datos extra que se les puede informar
en este caso, los médicos para la decisión de qué tipo de antibióticos usar. Bien, entonces, otra vez lo que hacemos es checar la calidad. Aquí sí les puedo mostrar un ejemplo del programa FastQC, para quien no lo haya utilizado, te muestra un tipo de gráficas donde si ven, si ven estas dos gráficas de arriba, si la línea azul, que es la media de calidad, decae, como es el caso, consideramos que la secuenciación es mala. Una vez que limpiamos las lecturas con programas como Trimomatic y Trimgalore, lo que obtenemos como resultado es que la gráfica se ve mucho mejor. Obviamente lo que está pasando es que perdemos datos, pero más vale quedarnos con datos buenos para una buena reconstrucción del genoma y clasificación taxonómica que meter datos malos. Y por otro lado, lo que les mencionaba, es necesario quitar todas las lecturas que son del humano. Bien, una vez que se tiene eso, aquí les muestro de una forma simplemente rápida. En la tabla, lo que se ve, digamos, son las diferentes muestras que tenemos. Son muchas muestras de ojo que nos dieron, ahí solamente muestro algunas. ¿Cuántos millones de secuencias teníamos en cada dato? El CS, la segunda columna, fue una muestra piloto para eficientizar el proceso todo el proceso para llegar hasta el genoma y la clasificación taxonómica. ¿Okay? Por eso tiene una baja profundidad de secuenciación. Después ya utilizamos datos reales donde podemos tener 8 millones de lecturas, casi 10 millones de lecturas o 3 millones de lecturas, dependiendo la plataforma, de diferentes tamaños, las lecturas. ¿Okay? En la mayoría de los casos, lo que obteníamos es que la gran mayoría de lo que se secuencia es de humano. Nos quedábamos con pocos datos. Y de esos pocos datos que tenemos, aún muy pocas lecturas pueden ser clasificadas taxonómicamente. ¿Ok? Y por ende, también la reconstrucción de genoma se dificulta. ¿Okay? Pero entonces, hicimos varias pruebas. Por ejemplo, ahí les pongo muy rápido abajo de la tabla, contra qué nos estaba dando la clasificación taxonómica o la asignación taxonómica, y entonces el tipo de bacteria que nos estaba dando era congruente con que fueran patógenos, ¿no? Había Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsielas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí, ahorita voy a entrar a la parte de la asignación taxonómica, es buscar ya con datos reales, que eran estos datos de millones de lecturas, el mismo procedimiento que con el piloto, y checar cuánto tiempo tardamos en obtener la asignación taxonómica. Y entonces, lo que estamos haciendo, como les mencionaba, es utilizar estos programas, Kraken, Metaflam2, Kaiju, que tienen aproximaciones distintas en la clasificación taxonómica de lecturas y de contextos ensamblados, ¿ok? Y comparar los resultados entre ellos. Es decir, lo que esperamos es que los tres métodos nos digan para cada muestra efectivamente que tenemos Klebsiella o que tenemos Streptococcus o tenemos Staphylococcus, etc. Voy a poner un ejemplo específico que es de la muestra 2, ¿ok? Donde aquí pongo lo que es el ensamble. Vean que utilizamos tres ensambladores, Metaspades, Megahit e IPAUD. Estos son ensambladores de metagenomas. Vemos el número de contigs que obtenemos. Buscamos, obviamente, el estadístico de cuánto logramos ensamblar. Vean, por ejemplo, abajo, después de la línea azul fuerte, vean que tenemos el número de contigs mayor de 500 bases. El total de lo que se ensambló está alrededor de 5 megas, 4 megas y 6.4 megas, ¿ok? Y entonces son estos contigs los que mandamos luego a clasificar taxonómicamente con tres métodos. Bien, entonces lo que nos va a obtener, lo que nos va a dar en la tabla de arriba cada uno de estos métodos es qué organismos se encuentran. Entonces vean en el caso de esta que es la muestra 2, Metaflam nos dice que tenemos Staphylococcus epidermidis. Kraken nos menciona Klebsiella, Staphylococcus, Enterobacter y Bacillus. Kaiju nos muestra Neisseria, Staphylococcus, tal, ¿ok? ¿No? Eso a nivel de lecturas. La clasificación con contigs, ¿ok? Una vez que ensamblamos esas lecturas, vean que Metaflam no nos dio ningún resultado, pero Kraken nos vuelve a dar Staphylococcus epidermidis. Lo que está entre paréntesis es el número de contigs, ¿no?, que se asignan a esa bacteria patógena. Y vean que los tres métodos de Spades, Megahit e IPAUD son congruentes en los organismos que estamos obteniendo.
En el caso de Caillou, nada más les muestro a nivel de género, pero otra vez un buen número de contigs se están ensamblando y se están clasificando para Staphylococcus, ¿ok? También cabe la posibilidad que por ahí ande un poco de Klebsiella y de Neisseria. Bien. Y entonces, finalmente, o sea, estos son, digamos, una vez que se tienen estos contigs, los de abajo, ¿ok? 472, 473 o 252, con otra herramienta que puede ser PROCA, predecimos todos los genes y checamos contra bases de datos de resistencia a antibióticos o de virulencia si tenemos ese tipo de genes, y esa información es la que les damos finalmente, decimos, entramos en contacto con mi grupo de médicos, le decimos, ¿sabe qué? Al parecer que preferencialmente lo que tienes es este tipo de bacteria o dos bacterias patógenas, y tienen o no tienen diferentes genes, ¿no? Que te pueden resultar de interés. ¿Okay? Esto lo logramos, digamos, en aproximadamente entre 6 y 8 horas una vez que tenemos los archivos originales. Bien, entonces tratamos de hacer muy eficiente este procedimiento para rápido decirles qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Digo, si es que todavía hay posibilidad de tratarlo, porque luego son infecciones muy avanzadas. Bien. Y otro dato que les mencionábamos es la posibilidad, si es que es de interés, digamos, a veces a nivel clínico no les resulta de interés, pero a nivel biológico sí nos resultaría de interés a nosotros, tratar de obtener el genoma completo de esa cepa. ¿Ok? Es una Staphylococcus epidermidis, pero no sabemos qué sepáis, probablemente es una cepa que no se conoce o no se tiene secuenciada. Pero si pudiéramos tener el genoma completo, tendríamos mucho más información. Y en este caso, cabe mencionar que un tipo de muestra de tan baja diversidad como puede ser una infección en un ojo, nos da la posibilidad de tener genomas completos. ¿Ok? Ahí a veces, les repito, les pueden decir, bueno, como información extra está bien, pero a nosotros pues sí nos interesa buscar qué más tiene este Staphylococcus epidermidis en comparación con otros estafilococos que se sabe y que ya están secuenciados y que han generado infecciones en otras localidades o en otros tejidos. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, como perspectivas es simple y sencillamente de hacer más eficiente el proceso, ¿ok? Y también mencionarles, digamos, en algunos casos, al grupo de médicos con el que colaboramos, también una asesoría de decir, bueno, ¿con qué plataforma vas a obtener secuenciación más rápida y útil para utilizar este tipo de procedimientos? ¿Ok? Entonces, el análisis va desde la decisión de qué tipo de plataforma de secuenciación usar, ¿ok? Dónde analizar los datos, digamos, en qué máquina que tenga suficiente RAM, suficiente espacio en disco, qué programas usar y cómo proceder con ellos para rápidamente obtener resultados, interpretar los resultados y decidir cuáles son útiles para, en este caso, la cuestión clínica. Bien, entonces este fue un ejemplo simplemente de un metagenoma muy, muy sencillo donde de forma rápida podemos proceder. Ahora les muestro un ejemplo de un metagenoma bastante más complicado, que es el de un sembradío de zarzamora. En este caso, son con el doctor Rebollar, que está en la Universidad de Chapingo, que también es un trabajo que tenemos pendiente por terminar. Tenemos ya resultados bastante preliminares, donde lo que ellos nos mencionaron es que tienen diferentes lugares donde se cultiva zarzamora, y se han dado cuenta que en algunos lugares la zarzamora es más propensa a ser infectada por hongos principalmente. ¿Okay? Ellos se dan cuenta en las hojas que lo que tienen son hongos, y lo que necesitan conocer es qué tipo de hongos están ahí presentes, y al mismo tiempo conocer si la diversidad bacteriana se ve afectada. Cabe mencionar que hay suelos donde llevan 20 años cultivando zarzamora, utilizando muchos pesticidas, y la dureza del suelo ha cambiado, y al mismo tiempo encuentran que hay muchos metales pesados, mientras que suelos un poco más recientes no tienen ese problema y las plantas no se ven afectadas por parásitos. ¿Ok?
Y entonces la aproximación es semejante, es decir, vamos a secuenciar suelo cercano obviamente a las plantas y vamos a ver la diversidad que se tiene ahí, ¿ok? Entonces, bueno, no me detengo mucho en esto, igual en este caso la secuenciación fue bastante buena, donde teníamos muy buena calidad a lo largo de todas las lecturas, ¿ok? Y aún así procedemos a limpiar y queda bastante bien. Y lo que hacemos en este caso fue ensamblar ambos tipos de muestras. Aquí solo les muestro dos ejemplos donde tenemos un suelo contaminado y un suelo limpio, ¿ok? Entonces, dependiendo, aquí en este caso nos encontramos con, dependiendo el ensamblador, tenemos un mayor número de bases ensambladas. Entonces, aquí es un buen ejemplo donde poner a competir diferentes ensambladores es útil para rescatar el mayor número de datos de la secuenciación masiva que obtuvimos nosotros. Bien, no me quiero detener tampoco mucho en esto, pero vean cómo en el caso del lado izquierdo, suelo contaminado, tenemos el número de contigs, digamos contigs arriba de 500, que es la parte que está un poco más abajo, que dice 208,000. SPADES nos da un mayor número de contigs y el total del ensamble es 137 megas. Mientras que los otros dos ensambladores, MegaHit e IDBAUD, nos dan un menor número de contigs y de bases ensambladas. Aquí es donde, si queremos rescatar mayor información con respecto a los datos, nos quedamos principalmente con la información de SPADES. En el caso del suelo limpio, pues no hubo tanta diferencia, pero aún así otra vez SPADES fue la muestra con la cual podemos rescatar un mayor número de regiones ensambladas. Y si eso lo llevamos también, digamos, al número de genes, podemos también saber que el número de genes va a variar dependiendo de cuánto logramos ensamblar. Bien, bueno, entonces, sin meter el procedimiento, no les pongo otra vez el diagrama de flujo, utilizamos los 3 programas y vemos congruencia entre ellos. Aquí solamente, digo, para simplificar toda la presentación, les muestro los datos de Metaflan. Cabe mencionar que uno de los objetivos era encontrar estos hongos que podían ser patógenos. Entonces, en el caso de la muestra contaminada, ahí en el recuadro rojo, cabe mencionar que Metaflam clasifica a nivel de reino, de filum, de clase, de orden, de familia, género y especie. ¿Okay? Y entonces, digo, y obviamente nos da las abundancias relativas, ya sea a nivel de código de lectura, que se logran clasificar. Entonces, del lado izquierdo vemos que en el suelo contaminado lo que tenemos son números, una abundancia relativa alta de bacterias, ¿ok? Vean hasta arriba 97.59, pero tenemos 2.4 de eucariote, ¿ok? Ese 2.4 de eucariote, si ven a nivel de filum, resultó ser Ascomycota. Y a nivel de clase, obtenemos 2. Eurotiomicetes y Sordariomicetes. Bien, mientras que en el caso del suelo limpio no obtuvimos ninguna secuencia y tampoco obtuvimos ningún conti que se pudiera asociar a eucariote en general. ¿Okay? Y por otro lado, cabe mencionar, digo, tampoco me detengo mucho, pero cabe mencionar que en el suelo contaminado también encontrábamos una menor diversidad de bacterias que en el suelo limpio. Ok, pero bueno, aquí me estoy enfocando en esta parte de la plática solamente al grupo de eucariotes que teníamos y ascomicotas, y al fin y al cabo lo que encontrábamos era un hongo que es Fusarium y otro que es Nectria, que buscando en la bibliografía claramente son reconocidos patógenos y se sabe que atacan a plantas como la zarzamora. Y entonces aquí la asociación fue bastante directa de decir, ok, muy probablemente mucho pesticida como metales pesados está afectando, por un lado, a la diversidad bacteriana y probablemente, eso no lo sabemos, faltan muchos más análisis, puede estar favoreciendo la presencia o el ataque de este tipo de parásitos, hongos, hacia la planta. ¿Okay? Obviamente hay muchas preguntas que se abren cuando uno hace este tipo de análisis metagenómicos, donde dices, bueno, realmente son las características del suelo que promueven la presencia del hongo, o es la disbiosis de bacterias que están presentes en el suelo que favorecen la presencia del hongo. ¿Okay? Entonces recuerden que estas plantas, ¿okay?,
En muchos casos requieren de bacterias que están en el suelo, porque pueden ser simbiontes, bueno, el ejemplo que a mí obviamente me viene más a la mente porque trabajo en el Centro de Ciencias Genómicas donde se secuenció Rhizobium methylis FN42, simbionte del frijol, es justamente que necesitan nitrógeno no oxidado y eso le otorga a la bacteria, mientras que la planta le da una fuente de carbono, es decir, pues le da azúcar a la bacteria, ¿no? Entonces forma la simbiosis. Si tú cambias la presencia de estas bacterias que favorecen el crecimiento de la planta, pues bueno, va a afectar, en este caso a la zarzamora, y lo que no se sabe es si eso también favorece la presencia del hongo, ¿ok? Pero solamente les quería mostrar que el análisis metagenómico lo que hace al fin y al cabo es abrir un mayor número de preguntas y propuestas para resolver el problema y entenderlo de fondo. Bien, entonces, por último, les voy a poner este caso donde regresamos a la parte genómica, pero ahora ya no de patógenos, sino de parásitos, donde hacemos otra vez un poco de pangenómica y filogenómica. Este caso es de dos estudiantes que estuvieron de estancia con nosotros en el Centro de Ciencia Genómica, que ellas son del CIAD, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, del CIAD, ellas provienen de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajan con la doctora Noelia Castro, y ellas lo que están haciendo, o este proyecto, que bueno, terminamos realmente justamente a finales del año pasado, y ellos los estudiantes por fin se titularon de maestría y van a continuar haciendo estos análisis, se trata de caracterizar de forma genotípica y filogenómica a un parásito que es ciclospora que provoca la ciclosporiasis. Es decir, lo que provoca la ciclospora cayetanensis es diarrea en el humano. ¿Okay? Somos su único hospedero y aquí el problema realmente, lo que el CIAD trabaja es, ellos hacen estudios de suelo, de agua en los diferentes sembradíos, en este caso específicamente de Sinaloa, para rastrear en los casos donde hay un brote, okay, en este caso específico de ciclosporiasis, saber el origen de dónde surgió, de dónde viene la ciclospora cayetanensis. Porque en muchos casos, cuando se ha mandado perejil o se ha mandado brócoli o diferentes plantas que se siembran y se mandan a Estados Unidos, cuando hay un caso de ciclosporiasis, regresan todo el sembradío y le echan la culpa, obviamente, pues, a dónde se cultiva, ¿ok? Cuando realmente la contaminación puede provenir no del sembradío, sino del transporte. Y puede ser tanto en México como en Estados Unidos. El punto es que ellos regresan de golpe todo el producto y entonces es un golpe económico al fin y al cabo porque ya no se puede vender y se tiene que tirar. Entonces es importante saber cuál es el origen de este tipo de, en este caso, protozoarios, para tratar de dar recomendaciones a la hora, si es realmente en los sembradíos aquí en México, porque cabe mencionar que ha habido, digo, en todo el mundo hay casos de ciclosporiasis, pero México es un país que, ya se imaginarán, exporta mucho a Estados Unidos y ellos se preocupan mucho por no tener ese tipo de infecciones. Y estados como Sinaloa, Puebla, mandan muchos productos a Estados Unidos, pero no solamente eso. También de Estados Unidos nos llegan reportes, bueno, les llega al CIAD reportes de presencia de ciclospora cayetanensis relacionada a personas que vienen a México y se regresan a Estados Unidos y allá les da, ¿no? la diarrea, ¿ok? Diarrea hemorrágica. Entonces, lo que tenemos es, bueno, principalmente es diarrea, ¿no? Donde tenemos casos en diferentes estados donde puede estar asociado a viajes o a alimentos como cilantro, lechuga, albahaca, etcétera, ¿ok? Y hay muchos casos. Entonces, la idea del proyecto, al fin y al cabo, es tener un protocolo igual. ¿Cómo debemos de proceder bioinformáticamente para, una vez que se tiene una muestra, rápido determinar la presencia de ciclospora y el origen de esa ciclospora? ¿Qué necesitamos hacer primero? Pues conocer ciclosporas cayetanensis de distinto origen geográfico, caracterizarlos genéticamente para luego, una vez que en Estados Unidos o en otra región haya un caso de ciclosporasis, poder decir si efectivamente es de una cepa conocida de México. ¿Okay? Y que no viene de Nepal o que no viene de China.
Y entonces, para este proyecto lo que se planteó fue buscar todos los genomas de Cyclospora cayetanensis que existen de distinto origen geográfico, caracterizarlos, buscar buenos marcadores bona fide, ¿ok? Para poder decir, ah, esto efectivamente viene de México y posiblemente específicamente viene de Puebla o de Sinaloa o de otro estado. Bien, entonces se tomaron dos aproximaciones, ¿ok? Primero para caracterizar, digamos, genómica y filogenómicamente a Cyclospora. Una es tomar datos del grupo de apicomplexa, es decir, donde tenemos Cyclospora, Eimeria, Toxoplasma, Babesia, Plasmodium y Cryptosporidium. Con todos esos genomas que están en las bases de datos, ¿ok? Se genera un core genome. Otra vez utilizamos Get Homologous y después se hace una filogenia, con una aproximación filogenómica con Get Phylomarkers. Ahora, ya se imagina, bueno, cuando uno trabaja con géneros que pueden ser evolutivamente tan distantes y trata de hacer este tipo de aproximaciones, ¿okay? Vean, aquí están los genomas que se usaron de Cyclospora, Plasmodium, Cryptosporidium, Toxoplasma eimeria, Babesia, ¿ok? Entonces, teníamos en total 16 secuencias con las cuales se va a obtener el core, el genoma core para después tener la filogenómica. Obviamente, algo que es importante y tal vez no mencioné anteriormente es los criterios que uno debe de tomar para decidir qué genoma está bien, digamos, ensamblado, anotado, etcétera. Y en algunos casos va a ser necesario que nosotros anotemos el genoma de nuevo, o sea, reanotarlo y hacer el análisis pangenómico y la filogenia. En este caso específico, lo que queríamos era solamente ver que se formara un clado de ciclosporasis y con qué organismos eran los más cercanos que caía. Aquí lamentablemente es que una vez que utilizamos todos estos genomas, ¿no? Y utilizamos Get Homologous, en total tenemos 22 familias génicas que se comparten entre ellos. Y buenos marcadores bona fide para hacer una filogenia, quedan 2. ¿Ok? Y con eso lo que encontramos es que Cyclosporasis cayetanensis sí caen juntos los dos genomas que utilizamos en este caso, y lo más cercano era el género Eimeria. ¿Ok? Y ahora procedemos a trabajar solamente con Cyclospora cayetanensis. ¿Ok? Entonces, bajamos todos los genomas de esta especie de Cyclospora, checamos que estén bien ensamblados, que se sepa el origen geográfico de forma correcta, ¿ok? Esto es lo que necesitamos al fin y al cabo, y reanotamos todos los genomas con una sola metodología, para que no haya discrepancias en que un grupo predijo y anotó los genes de una forma, otro grupo de otra forma, y a la hora de hacer la genómica comparativa, los grupos de ortólogos no salgan bien. Entonces, tomamos los genomas ensamblados, en algunos casos volvemos a reensamblar los genomas, predecimos todos los genes, utilizamos Get Homologous y Get Phylomarkers para obtener la filogenia y buscar genes que son buenos marcadores. Por otro lado, bueno, lo que tenemos son 37 secuencias reportadas. También vemos y analizamos mediante la diversidad nucleotídica promedio cómo se encuentran estos organismos y vean que la identidad promedio entre ellos es altísima, ¿ok? Entonces, tienen 98%. Entonces, la probabilidad de encontrar buenos marcadores, eso lo hace más bajo. Una vez que reanotamos y utilizamos la aproximación filogenómica con Get Homologous y Get Phylomarkers, lo que tenemos son, entre todas las ciclosporas de diferente origen geográfico en todo el mundo, tenemos 1923 ortólogos, ¿ok? Grupos de ortólogos que todos comparten. Y de estos tenemos 39 buenos marcadores que nos pueden servir para determinar el origen geográfico, ¿ok? Y entonces esto nos parecía increíble. Y lo que hicimos es hacer la filogenia con estos marcadores, ¿ok? Y obviamente, entonces ahora vemos de los diferentes ciclosporas que hemos estado trabajando, cuál es el origen. Entonces, muchos son de Estados Unidos, ¿ok? Cabe mencionar que de México, cuando empezamos a hacer esto, no había un solo genoma de Cyclospora cayetanensis. Y este protocolo se queda en el punto donde, ahora que tengamos las secuencias, lo único que tenemos que hacer es incorporarlas, ¿ok? Pero aquí lo que quiero mostrar es, tenemos un protocolo y tenemos unos resultados pangenómicos,
y filogenómicos, donde podemos en cualquier momento introducir una nueva cepa que sea de origen mexicano bona fide, porque todas estas que vemos que están marcadas en estos recuadros punteados violeta, muchas de ellas, bueno, ahí están las que se asumen que son de México, es decir, las que Estados Unidos ha asumido que provienen de México, pero no estamos del todo seguros. Pero al hacer este análisis, lo que estamos viendo es que en muchos casos se agrupan con cepas de Guatemala, con cepas de Costa Rica, con cepas, o estas que son de Estados Unidos se pueden agrupar en algunos casos con cepas de China. ¿Okay? Entonces, en este caso, en lo que estamos ahorita, digo, terminó esto y tenemos el protocolo, todo el procedimiento, lo único que falta es ya el muestreo que se está haciendo, ensamblar, anotar e introducir esos marcadores a este análisis y ver efectivamente que las cepas de México formen un clado. ¿Okay? Si no, se abren una serie de preguntas donde distintas cepas de México caigan en diferentes regiones de nuestro análisis filogenómico, cabe la posibilidad de que esas cepas también están llegando a México de otro origen. Bien, entonces aquí hay dos posibilidades. Una vez que se obtengan las secuencias que se están haciendo en Sinaloa y en Puebla, vayamos a obtener un clado para Cyclospora cayetanensis mexicanas bona fide o caigan en distintos puntos. Y eso va a ser importante a la hora cuando digan, ya no solamente en Estados Unidos, sino en otra región que está contaminado y el origen de la contaminación es México, poder saber realmente si fue aquí o si está asociado a casos de Estados Unidos. Bien, entonces, bueno, y finalmente, lo que hacemos es tomar estos genomas que van a ser de Cyclospora cayetanensis mexicanos bona fide y preguntarnos qué genes, ¿ok? ¿Qué genes que sean buenos marcadores son únicos de las cepas mexicanas? ¿Ok? Eso también lo podemos hacer mediante Get Phylomarkers y Get Homólogos. Tenemos nuestras listas de nuestras ciclosporas y otras apicomplexas, o de las ciclosporas mexicanas y otras ciclosporas, y buscamos genes únicos. Hicimos esta aproximación con las ciclosporas que se asumen, bueno, que en Estados Unidos han asumido que son mexicanas, y sí encontramos algunos genes únicos, pero todavía tenemos la duda. Necesitamos genomas de México para buscar estos genes y de aquí en adelante proponerlos como buenos marcadores de ciclosporas cayetanensis mexicanas. Bien. Y bueno, con estos 4 ejemplos termino de mostrar cómo procedemos. Primero vemos la biología o entendemos el problema, decidimos qué aproximación, qué herramientas, qué procedimiento tomar para responder la pregunta, ¿ok? Y obviamente, pues, responder preguntas de interés biológico, ¿no? Entonces, ahí tenemos una plática constante justamente con los colaboradores, ya sean ecólogos, ya sean agrónomos, ya sean médicos, ¿ok? Entonces, es importante esta plática y, como les menciono ahí, finalmente es la interpretación correcta de los datos, ¿ok? Para obtener un resultado que sea útil al fin y al cabo y responda a estas preguntas, ¿bien? Y creo que ya es todo. Entonces, déjenme, voy a dejar de compartir bueno, no voy a dejar de compartir, pero por lo menos voy a compartir mi cámara. Ahí está. Bueno, perdón, me tardé un poco más de lo que esperaba, pero ¿tienen alguna pregunta o comentario? Sí, doctor, muy buena presentación, gracias. Vamos a ver si tenemos dentro de los asistentes las preguntas. Que levanten por ahí la mano. ¿Hay alguien, Alfred? Aquí está. El doctor Wu tiene abierto su micrófono. No sé si quiere hacer una pregunta. Bueno, yo hablo a poquito. Luis Lozano, conocemos hace mucho tiempo. Entonces, sí. Hoy, y felicidades, le da un muy excelente seminario. Tú tienes mucha colaboración parece, ¿no? Mires, yo pienso tú, colaboración nacional, internacional, todo tienes. Es bastante, participa en muchos campos, ¿no?
es el bacteria y también es el eucariotas también, ¿no? Protozoa y hongos también, ¿no? Eso es todo parcial. Sí. Muy bien. También nosotros colaborando, algunos sepas todavía no publicado, también íbamos a continuar, falta poquito datos y después publicamos, y también es muy bien la colaboración contigo. Y aquí solamente un poquito pregunta, ¿cuándo hacer la metagenómica? Quiere secuenciar todos los genomas, pero ¿y cómo sabe? Porque es la cobertura, no sabemos. Entonces, secuenciación, algunas muestras, ¿cómo le dice la cobertura? Porque tiene mucho más profundo. ¿Ustedes cómo decidir la cobertura? Ok, por un lado está en función de qué tan diverso se espera que sea el ambiente que se está secuenciando. Por ejemplo, en el caso de la muestra clínica que era de ojo, nos dimos cuenta que con baja profundidad de secuenciación podíamos tener buena clasificación taxonómica y reconstruir los genomas de 2 o 3 bacterias que eran las predominantes en la muestra. En el caso de muestras de ambientes ricos, como lo que es el agua del suelo, se recomienda mucha profundidad de secuenciación, pero está en función de la pregunta, ¿ok? Si quieres recuperar genes para conocer, digamos, cuestiones funcionales del ambiente, requieres mucho más secuenciación. Si quisieras solamente conocer la diversidad de organismos presentes, puedes decantarte hasta por 16S, que es mucho más barato que hacer shotgun, ¿no? No Entonces, es solamente para la taxonomía, ¿no? Sí, 16S sería bastante para conocer organismos que están ahí, y programas como Kime o Motur justamente además te dan la información con estas curvas de rarefacción que te pueden decir si secuenciaste lo suficiente para conocer la diversidad de organismos presentes en ese ambiente. Ajá. Entonces, sí, depende del objetivo, ¿no? Es muy importante el objetivo. Todo va de la mano, ¿ok? Va de la mano la pregunta, cómo vas a proceder, dónde vas a mandar a secuenciar, ¿no? Dónde vas a analizar los datos, y hasta pensando en todo el proyecto, ¿a qué revista va orientado este tipo de proyecto? Ok. La otra pregunta por ejemplo, nosotros queremos buscar algún gen relacionado a algún fenotipo. Entonces, y sabemos los genomas, y poseemos varios genomas, y cómo tú tienes alguna sugerencia para buscar algún gen relacionado al fenotipo. Sí, ahí hay 2 formas de proceder. Una es ensamblar todo, predecir, y mediante métodos de homología buscar la presencia de ese gen, digamos. Hay que determinar qué base de datos es la más útil, ¿okay? Para el tipo de gen. La otra es no ensamblar y proceder a alinear, ¿no? Como ves este ejemplo que puse, donde primero teníamos que alinear contra el genoma humano y quitar todo eso que era basura para nosotros, ¿ok? En este caso, tú puedes decir, ok, si sabes de qué organismo o qué organismos pueden tener ese gen, ¿ok? Puedes buscarlo a nivel de lecturas mediante alineamientos, ¿ok? Entonces, no son metodologías que se contrapongan, puedes utilizar ambas. Entonces, a mí me gusta más, acepto la de tener toda la información mediante ensambles, y ahora sí vamos a ver si por ahí tienes el gen que puedes determinar que sea homólogo, ¿no? Obviamente hay que ver en el alineamiento la cobertura y la identidad y la definición que le demos para saber que sí está el gen ahí. Ojo. Ok, muchas gracias. Claro, Hugo. Felicidades. Gracias, doctor. Tenemos unas preguntas en el chat, doctor. Sí, de Luis Palestino.
¿verdad? Que nos indica, dice, ¿qué método utilizan para seleccionar los mejores genes marcadores? ¿Es por medio de ambos programas o es algún estadístico? Gracias por su presentación. Los genes, bueno, primero se utiliza el programa Get Homologous, que utiliza tres metodologías para clusterizar los genes homólogos. Y después de esas tres metodologías, ve congruencia entre ellas. Entonces, aquellos grupos de homólogos que son congruentes en las tres metodologías se obtienen. Ahora, los criterios son, debe ser unicopia. Es decir, el grupo de ortólogos debe de tener un gen por cada genoma representante. Y después se tiene que buscar primero que no tengan evidencia de recombinación. ¿Okay? Y si cumple con esas características, digamos que entonces ya puedes pensar que son buenos marcadores. ¿Okay? Pero otra vez está en función de la pregunta. ¿Okay? Estos programas tienen muchas herramientas. Entonces, no solamente están los grupos de ortólogos que tienen un gen por cada genoma. Hay grupos de ortólogos donde puede haber parálogos o grupos de ortólogos de solamente 5 o 3 genomas. Entonces, ahí está esa información y uno, dependiendo qué es lo que quiera, puedes encontrarlo, pero toman esos criterios principalmente, ¿no? Que todos los organismos tengan el gen, o depende, preguntan, pero que no tengan evidencia de recombinación, ¿ok? Porque eso afecta como buen marcador filogenético a este grupo de genes homólogos. Muy bien, doctor, gracias. Déjame ver si tenemos otra pregunta aquí de Eric Cruz. Dice, gracias por su presentación. Para diferenciar a nivel de cepa en microorganismos, ¿qué marcadores son mejores? ¿Los que provienen del core genoma o del genoma accesorio? Dado que en bacterias la identidad de la cepa se debe principalmente al genoma accesorio. Pues mira, sabemos que en bacteria, por arriba de 95% de identidad global, ¿no? Aceptamos que es la misma especie, ¿no? Hay quienes lo suben a 96 o 97. Supongamos que estás arriba de 97 y quieres saber si son dos cepas. Ahí yo no soy experto como tal, como para decir, tiene que ver con, en muchos casos, el aislamiento y estos genomas, bueno, estos genes accesorios que le den algún fenotipo, alguna característica distinta a esta cepa, ¿okay? Que degrade otras cosas, que sintetice, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la verdad, yo no soy experto en la forma en que taxonómicamente se dice, esto es claramente una cepa diferente acá. ¿Cuántos genes, cuántas rutas metabólicas, qué tanta diferencia tiene que haber? ¿Ok? No estaría seguro para saberlo. A nivel de especie me queda más claro, pero a nivel de cepa, la verdad no me atrevería a decirlo, pero bueno, gente ahí en el Centro de Ciencias Genómicas como Pablo Vinuesa o Esperanza Martínez tendrían, yo creo que una respuesta mucho más clara al respecto. Ok. Sí, ahí el mismo Iván Aguirre tiene otra pregunta. Dice, ¿cuál es la probabilidad de una mala clasificación taxonómica de una bacteria mediante estas taxonomías? Lo comento porque pruebas convencionales como bioquímicas, algunas características se traslapan entre especies del mismo género. Ok. En este caso, va a estar en función, digamos, podemos verlo a nivel de abundancias relativas. ¿Ok? En la presentación yo les mostraba las tablas. No les puedo mostrar todas las tablas, pero créanme que muchos de estos métodos, ya sea Kraken 2, Caillou o Metaflan, al final te pueden decir que tienes un montonal de organismos, pero la abundancia relativa de las lecturas o contigs que se pueden asignar es muy baja. Entonces, ahí hay que tener cuidado en decir, efectivamente, tengo tal y tal organismo o tal virus, porque tenemos experiencia en casos donde, por ejemplo, en el caso del ojo,
no les muestro esos datos, pero teníamos evidencia de que había virus. ¿Okay? Había secuencias de virus. A la hora de clasificar, nos decía que era el virus del algodón o virus de tabaco. Eran 2 o 3 lecturas. Entonces dices, estos son falsos positivos. ¿Okay? Lo que era Bonafide era que teníamos, no sé, un porcentaje altísimo de lecturas y de contigs ensamblados que podíamos asignar a Klebsiella o a Staphylococcus, etc. ¿Okay? Prácticamente podíamos rescatar todo el genoma. A nivel de medios más diversos como suelo o agua, lo que buscamos es congruencia biológica con lo que se espera. Veíamos, obviamente, los primeros hits claramente había actinobacterias, digamos, ¿no? Entonces, esas son bacterias que se sabe que están en el suelo. Y teníamos muchas rizobiales. ¿Sí? No lo mencioné, pero la otra muestra, la contaminada, tenía mucho enterobacterias. Entonces, ahí cabía la pregunta de, ¿con qué están regando este sembradío, ¿no? Además de que está el hongo ahí presente. Pero va a depender, otra vez, ahí sí pues, se puede hacer estadística y decir, ok, bajo qué corte podemos asumir que sí está presente un organismo y que puede considerarse falso positivo. Bien, bueno, tenemos otra pregunta aquí. Bueno, Eric, muchas gracias por la presentación, doctor. Y de Verónica González, me solicita, dice, hola doctor, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy informativa. Desde su experiencia, ¿qué pasos o características se deben seguir o tener o son cruciales para un correcto ensamble genómico completo? Ok. Pasos, pues es un... Por un lado está el análisis de calidad. ¿Okay? El análisis de calidad con este programa, nosotros usamos mucho FastQC, arroja como 10 distintos análisis que te va a dar información sobre cómo debes de limpiar las lecturas. Si tienes presencia de adaptadores, si hay muchas bases en el borde de mala calidad, y si hay un cierto tipo de ruido que te conviene recortar previamente. Entonces, ese paso es crítico, hacer una muy buena limpieza. Y nosotros, una vez que hacemos eso, hay que sopesarlo, digamos. Una limpieza no te debe de llevar a perder demasiada información de la secuenciación que tienes, pero tampoco te tiene que dejar bases incorrectas o adaptadores que dificulten el proceso de ensamble, ¿ok? No profundicé en eso, pero estos ensambladores utilizan las gráficas, ya sea Overlap Consensus Layout, gráficas de debridging, que si tú metes datos incorrectos o datos con errores, la gráfica se hace más compleja y más difícil de resolver. Entonces no te da contigs largos, te tiende a dar contigs pequeños y eso no te da buena información. Entonces la limpieza es muy importante y si se puede, utilizar distintos ensambladores y compararlos entre ellos. ¿Okay? Y obviamente tú vas a conocer la biología del organismo o organismos que estás trabajando una vez que hagas la anotación funcional y cheques la biología de esto que lograste ensamblar, que tenga sentido biológico. ¿Okay? Entonces, una parte es técnica, tener un buen ensamble, y los criterios estadísticos que te digan, buen ensamble porque tengo pocos contigs y son contigs muy grandes y recupero todo el tamaño del genoma esperado, los 5 o 10 megas, pero también la biología. ¿Okay? Es decir, yo tengo que tener forzosamente estos genes porque en el laboratorio yo trabajo con esos genes y los hemos hecho mutagénesis, hemos hecho tal, no puede ser que en el ensamble no me salga. Okay. Muy bien, doctor, gracias. Otra pregunta de Cristian Delgado, dice, buenas tardes, ¿qué otra prueba o metodología se utilizaría para determinar qué otras bacterias están presentes? Bueno, imagino que hay pruebas de laboratorio, que yo no manejamos, parte de informática. Mira, creo que es que lo más común es utilizar estos métodos de asignación taxonómica. Bueno, ojo que la presentación fue con Shotgun, ¿ok? Y utilizamos estos 3 métodos y vemos congruencia entre los 3 métodos. Si los 3 métodos nos dicen efectivamente está tal organismo, pues entonces le damos un mayor sustento, ¿no?, a la presencia del mismo, y también depende del número de secuencias que lo confirmen.
Pero yo creo que sería lo experimental, tal vez. Ya en el laboratorio, tratar de checar con estos métodos químicos, o ahí el problema es que se pueda cultivar la bacteria, ¿ok? Para ver que efectivamente esté presente. ¿Ok? Ok, métodos de química. La otra es, si sabes, esa región, perdón, esa región que te dice, tal vez solamente un contis fue asignado a esa bacteria, no a esa arquea, no al virus, es decir, bueno, ¿qué gen está ahí? ¿No? Tomar el gen, no todo el contis, sino tomar el gen y blastearlo en bases de datos para ver si efectivamente ese gen también está asignado a esa bacteria. ¿Ok? Y no fue una mala asignación de otras regiones intergénicas, digamos. Muy bien, doctor. Gracias. Y pues de parte de Iván Aguirre y de Samir Samá, felicidades, doctor. Excelente trabajo. Muchas gracias a ustedes realmente por la invitación y a la doctora Xochitl por Pronto. la invitación y por permitirme colaborar con ella. Sí, gracias, doctor. No sé si tengamos por ahí a la doctora, a la directora, la doctora Amanda. Sí, doctor, aquí estoy. Ah, ¿qué tal? La doctora Amanda es el doctor Luis Lozano. Es invitado de bioinformática. No tenemos ahorita para entregarte una constancia, pero te la haremos llegar ahí a través de la doctora Xochitl. Sí. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, gracias Gracias. por la invitación. Muchas gracias, doctor Luis, por su ponencia muy interesante. Le haremos llegar su constancia de participación a través del correo, como se está manejando actualmente. Esperemos tenerlo presente en nuestro centro. Muy interesante el trabajo que usted ha realizado. Su colaboración es de mucha importancia para nosotros, para el Centro de Biotecnología Genómica. Gracias, muchísimas gracias realmente por la invitación y digo, lástima por lo que está pasando ahorita, si no, pues hay posibilidades de estancia, digamos, de estudiantes que pudieran venir al Centro de Ciencias Genómicas, pero hasta pronto, hasta nuevo aviso que nos den permiso. Con mucho gusto, si quieren venir, son bienvenidos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Lo interesante de esta pandemia es que podemos empezar a trabajar virtualmente. Podemos iniciar la colaboración Claro. a través de todas estas herramientas que manejamos. Y es muy interesante. Gracias por la invitación y esperamos que pronto, en corto, inicien estos trabajos, doctor. Claro. Muchas gracias, doctora Amanda. Ok. Hasta luego. Luego, doctor, muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Nos vemos el próximo seminario, el próximo lunes. Muy amable, doctor. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que les vaya muy bien.